Muy buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes y bienvenidos nuevamente a este programa llamado Volvamos a la Biblia. Dice un pasaje en las Escrituras, en 1 Timoteo capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto es muy importante, que nosotros realmente estudiemos la palabra del Señor, porque cuando el Espíritu Santo habló por medio del apóstol Pablo, dice ahí que en los postreros tiempos, dice la palabra del Señor, algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la palabra espíritu aparece en la palabra de Dios en minúsculas, está refiriendo al espíritu humano o al espíritu del demonio. Y la palabra de Dios nos dice claramente ahí que muchos serían engañados por eso. Y tristemente hoy día la fe cristiana, iglesias enteras, iglesias que empezaron caminando en la luz del evangelio, hemos visto que se han estado torciendo. ¿Por qué? Por seguir a estos espíritus engañadores. Y por esa razón es que nosotros estamos estudiando estas epístolas. En este momento estamos estudiando la epístola a Tito, y una vez terminemos esta epístola pasaremos a 1 y 2 de Timoteo. Esta es la razón por la que nosotros estudiamos la palabra, para evitar ser engañados por estos falsos predicadores que hoy tenemos. Así que bienvenido a Volviendo a la Biblia. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por los amigos, hermanos que tomaron el tiempo en escuchar estas enseñanzas. Te pido los bendigas grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Ilumínanos siempre con tu palabra, que tu palabra sea la guía y la guianza de nosotros en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, amén. Muy bien, vamos a la epístola a Tito. En el capítulo 1, en la primera grabación, estudiamos del capítulo 1 al versículo 4 en adelante. Ahora estaremos estudiando el versículo 5 en adelante. Requisito de ancianos y obispos. Dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores y vanidores, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Vamos a darlo hasta allí. Estamos leyendo en Tito capítulo 1, verso 5 en adelante. Aquí nos habla de requisitos de los ancianos y obispos. Ahora, dos problemas se estaban dando en esta iglesia, y eran los problemas teológicos y los problemas morales. Sobre todo, dos problemas estaban existiendo en esta iglesia de Creta, donde Tito era el pastor, y Pablo le está escribiendo esta epístola a Tito, por la razón de que estos dos problemas estaban surgiendo dentro de la iglesia: problemas teológicos y problemas morales. Aquí lo que tenemos es que un líder debe de tener un carácter espiritual más noble. La palabra irreprensible, si nosotros leemos esa palabra, que este líder, este obispo, este líder, una de las primeras características tiene que tener es que sea irreprensible. Irreprensible. La palabra irreprensible significa estar libre de culpa. Lo que Pablo está hablando
no está hablando de una perfección, no está hablando de una ausencia de pecado, porque la palabra de Dios dice que el hombre puede vivir aquí en esta tierra y no hay hombre que nunca peque. Pablo no está hablando aquí de una perfección o ausencia de pecado, sino que un líder debe de tener, un líder no debe de tener defectos pecaminosos en sus vidas que justifiquen el poner en duda su virtud y su justicia. Que no haya algo o algún modo de ser acusado con justa razón. Eso es lo que significa esta palabra irreprensible. No está hablando de una perfección, sino que está hablando que un líder no debe tener defectos pecaminosos en sus vidas que justifiquen el poner en duda su virtud y su justicia. Que no haya modo de ser acusado con justa razón. De eso está hablando Pablo. Eso es lo que esa palabra irreprensible significa. Que el líder debe estar libre de eso. Que lo que lo acusen, bueno, la gente siempre va a acusar, pero que no justifiquen esa acusación que están haciendo con ese líder. Eso es lo que significa esa palabra irreprensible. Que no haya cosas en ellos que lo descalifiquen como modelos de carácter moral y espiritual para los creyentes que están bajo su cuidado y que procuren seguir su ejemplo. Una primera característica de un líder, de un llamado apóstol, de un llamado pastor, profeta, lo que sea, lo primero que tiene que brotar también, a más de la piedad y la fe, como hablábamos en la enseñanza pasada, tiene que ser irreprensible, tiene que mostrar, tiene que brotar esta característica, ¿verdad? Un líder no es llamado, oiga bien, un líder o un profeta, un apóstol, lo que sea, un líder no es llamado a predicar solamente de la manera correcta, sino que también es llamado a vivir de la manera correcta. Vea lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, reforzando esto que estamos hablando. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Oiga bien, oiga bien. Un líder no es solamente a predicar de la manera correcta, sino que también es llamado a vivir de la manera correcta. Hay muchos hoy día con mucho conocimiento teológico y no podemos negar eso. Muchos llamados de estos líderes tienen grandes conocimientos teológicos, grandes títulos, son preparados, pero ¿sabe qué? Muchos de ellos solamente predican de la manera correcta, pero no viven de la manera correcta. Así que ojo con esto. Un líder es llamado a predicar correctamente, pero también es llamado a vivir correctamente. Me acuerdo de una expresión que dijo un siervo del Señor. Él dijo, aunque el mundo camine torcido, la iglesia tiene que caminar recta. Y a eso somos llamados. No somos llamados solamente a prepararnos en seminarios teológicos y aprender tanto conocimiento, pero también somos llamados a vivir de la manera correcta. Cualquiera puede ir a un seminario, cualquiera puede ser el esqueleto de un bosquejo y predicar la palabra y predicar con mucha elocuencia, pero ojo, préstele atención a la manera como vive ese líder, porque un líder no solamente es llamado a predicar de la manera correcta, un líder es llamado también a vivir de la manera correcta. Pablo le dice a Timoteo, sé tu ejemplo de los creyentes. Pablo menciona la falsedad que ya estaba dando dentro del mundo cristiano y probablemente dentro de esta iglesia se estaba dando ya esta falsedad aún dentro de esta iglesia. Y lo menciona en el versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estos ya estaban dentro de la iglesia. Entonces Pablo aquí está mencionando la falsedad que se estaba dando dentro del mundo cristiano y probablemente dentro de esta misma iglesia. Pablo ve que la manera de taparles la boca a los falsos maestros es viviendo de una manera correcta.
En la iglesia habían ya creyentes contaminados con la creencia judía que creían que la circuncisión formaba parte de la salvación. Por eso está hablando Pablo y más dice a los de la circuncisión. Había ya creyentes judíos que se habían convertido en el ministerio de Pablo, pero estos judíos no habían dejado todavía sus creencias judaicas. Todavía estos judíos cristianos creían que los cristianos gentiles, para lograr ser salvos, necesitaban ser circuncidados. Todavía no habían dejado sus creencias del judaísmo. Entonces Pablo ve esta creencia como mentira y falsedad. No podemos agregarle ni quitarle a la salvación. Pablo le dice a Tito las tres maneras cómo puede ser de frente a la falsedad cristiana. Esto es muy importante. No le podemos quitar ni agregar a la salvación. No podemos. Porque el quitarle y agregarle ya es un espíritu satánico. Y esto es un espíritu del diablo, y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, cuando el enemigo trató de quitarle a la palabra. Cuando Eva tiene su encuentro con él, Eva le dice, nos ha dicho que no comamos, porque el día que comiéramos nosotros moriremos. La respuesta de él, no moriréis. Allí le agregó algo. Dios nunca había dicho que no iban a morir. Ellos sí dijo Dios que iban a morir, pero viene el enemigo, no moriréis. Acusa falsamente a Dios de que es un mentiroso. Sino que sabe Dios que el día que coman de este árbol, sus ojos serán abiertos. Entonces el enemigo acusa a Dios que no les ha dicho toda la verdad. Y ese es un espíritu satánico. No le podemos quitar ni agregar a la salvación. Por ejemplo, hoy día vemos dentro de muchas iglesias que le agregan a la salvación. ¿Cómo así? Bueno, para muchos, en muchas iglesias, si la mujer no anda el vestido hasta los tobillos, para esa iglesia, esa mujer no es salva, esa mujer es mundana. Para otros, si la mujer usa aretes, esa mujer no es salva, es mundana. Si se pinta un poquito su rostro, esa persona no es salva, es mundana. O sea, le estamos agregando a la salvación. Lo que estamos diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para la salvación, que esa mujer tiene que todavía dejarse el vestido largo, no pintarse, no ponerse aretes, etcétera, etcétera, para que sea salvo. Eso es agregarle a la salvación. Por otro lado, otros le están quitando la salvación, porque sí, tenemos que nosotros tener cuidado con los cambios sociales. Claro que sí. Tenemos que tener una modestia en vestirnos, claro que sí, porque hay iglesias que no les importa. Y lo que tenemos prácticamente en los altares, prácticamente son shows de modelaje. Mujeres prácticamente enseñando todo. Claro que no. La iglesia es la casa del Señor y tiene que merecer un sumo respeto. Claro que sí. Oiga bien, usted no es salva por su falda larga ni por su falda corta. Usted es salva por la misericordia de Dios, por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. De ahí depende la salvación. Su salvación no depende de los aritos ni de la falda. Su salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos sí que mostrar cierta moderación en cuanto a los cambios sociales, claro que sí. No podemos ir a la casa del Señor semidesnudos, claro que no. Y eso también está equivocado. En la vida cristiana se tiene que tener un balance y el balance es la palabra de Dios. Entonces estos cristianos judíos le estaban agregando a la salvación. Ellos creían que no era suficiente, oiga bien, lo que Cristo había hecho por ellos. Ellos creían que ellos necesitaban también circuncidarse. Entonces Pablo le habla a Tito aquí y le da tres maneras cómo hacerle frente a la falsedad religiosa. Una de ellas confrontándolos con la verdad. Y lo dice allí el versículo 13. Dice la palabra, el verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El primer consejo que Pablo le da a Tito es que Tito tiene que confrontar a estos falsos maestros con la verdad. Mire, hay muchas religiones,
pero hay una sola verdad. Hay muchas congregaciones, pero hay una sola iglesia. Y hay muchas creencias religiosas, pero hay una sola salvación. Todo esto está sujeto a la única verdad. Y la única verdad nunca va a cambiar. La única verdad seguirá siendo la palabra de Dios. No los conceptos que tenga tal iglesia, no los conceptos que tenga tal ministro. La única verdad tiene que estar definida por la palabra de Dios. Fíjense que todo esto está sujeto a esto, a la única verdad que es la palabra de Dios. Así como las tinieblas se combaten con la luz, cuando la luz ilumina, ¿verdad? Asimismo, la mentira, amados hermanos, o la falsedad, se tiene que eliminar con la verdad. Y esa verdad siempre será Cristo. Lo segundo que Pablo le da a Timoteo, la segunda exhortación que le da, a Tito, cómo confrontar el error o la falsedad, es negándoles todo apoyo a sus creencias. Vea lo que dice el versículo 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Ojo, ¿cómo usted puede confrontar a uno de estos falsos? No es peleando, no es faltándole al respeto, no es haciendo un show en la calle. Usted tiene que confrontarlos con la verdad. Segundo, tiene que enfrentarlos, no o negándoles todo apoyo a sus creencias. ¿Qué implica esto? Esto implica apoyo financiero de cualquier tipo, ya sea apoyando sus programas en la radio, comprando sus mensajes, su literatura, etcétera. Si usted, oiga bien, si usted es un celoso por la verdad del evangelio, amados hermanos, usted no le va a dar ninguna clase de apoyo a estos ministros falsos, apoyando para que ellos sigan propagando el error. Si usted es un celoso por la verdad, usted no va a sembrar o mandar dinero a ministerios donde usted sabe que no se está predicando la verdad. Si usted es celoso por la verdad, porque haciendo eso usted está ayudando a que ese error se siga propagando, y ese es el problema que hemos tenido hoy día. No hemos podido parar esta falsa religión, falsos ministros. ¿Por qué? Porque hay gente que se presta mandando dinero, comprando esto y lo otro, y no sabe esta gente que haciendo eso está ayudándoles a propagarse, como la infección, esta plaga que tenemos hoy día. Uno infecta a otro y otro, hay millones y millones de infectados. Cada vez que usted apoya a estos ministerios, lo que está haciendo usted es que les está ayudando a estos falsos maestros a que sigan adelante propagando el error. Si usted es un celoso por la verdad, usted va a negarle cualquier ayuda a estos ministerios. ¿Por qué razón? Si usted sabe que no están predicando la verdad del evangelio. Entonces, un verdadero creyente nunca debe ponerse en forma neutral, oiga bien, en forma neutral cuando se trata del error o la falsedad. El verdadero creyente siempre debe de ponerse al lado de la verdad. Porque muchas personas dicen, hermano, no hay que juzgar. No, un momento. La palabra de Dios nos dice que sí tenemos que juzgar, tenemos que descubrir la falsedad con la palabra del Señor. Claro que sí. Muchas personas, no, hermano, pues allá ellos, ¿verdad? Ellos darán cuenta con Dios. Sí, ellos darán cuenta con Dios. Pero si usted es un celoso por la verdad, usted no puede ponerse de forma neutral. Usted tiene que hacerse al lado de la verdad y en contra del error. Si usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano que ama realmente lo que la palabra de Dios dice, tiene que ponerse al lado de la verdad. Nunca se puede poner al lado del error, jamás. Tiene que ponerse al lado de la verdad. Entonces, la tercera manera como Pablo le dice a Tito que tiene que confrontar a esta gente es lo siguiente. Escuche, se le debe poner, amados hermanos, o confrontar la verdad, la falsedad, viviendo vidas santas. Los falsos, se confronta con lo verdadero. Los falsos, los hipócritas necesitan ver que existe gente sincera, íntegra, que vive lo que cree. Vea lo que dice el versículo 7 y 8. Dice, porque es necesario que el obispo, o sea, aquel que se va a oponer
aquel que se va a oponer a estas herejías que estamos viendo hoy día. Vea lo que Pablo le dice a Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Se lo dice allí. Entonces, el peso de lo que creo se da a través de ¿qué? De mi conducta, de mis obras. Yo no puedo ponerme a discutir con una persona de estos que está predicando la falsa enseñanza, herejía, si yo no estoy viviendo una vida recta delante de Dios. Entonces, esto es muy importantísimo. Esto es muy importantísimo. Amén. El peso de lo que usted cree y lo que yo creo se tiene que dar a través de mi conducta. Y si yo tengo esa conducta recta, pues entonces yo tengo autoridad para poder confrontar a esta gente que está predicando la falsa enseñanza. Fíjese, dice aquí, porque hay muchos, dice la palabra, porque hay muchos, verso 10, porque hay aún muchos contumaces. Esto nos está hablando de la proliferación de los falsos maestros. Había una cierta proliferación de los falsos maestros, porque dice, porque hay muchos. Vemos cómo la falsedad, hermanos, se propaga rápidamente. ¿Y por qué toda esta falsedad se ha propagado? Volvemos a lo mismo, porque hubo gente que envió dinero y sembrando y comprando libros y esto y lo otro, y por eso esta falsa enseñanza se ha esparcido sobre la faz de la tierra. Le voy a contar algo, vea. El enemigo es muy astuto en cuanto a esto, porque si hay algo que el enemigo quiere es siempre destruir la iglesia. Y en los tiempos antaños lo hizo a través de la persecución, matando atrocidades de muchos cristianos, y todavía hay en ciertas partes del mundo, como en Nigeria, en estos países ateos, comunistas, musulmanes que odian, muchos cristianos son muertos, lo hemos visto por la televisión. Pero ¿sabe una cosa? Aquí en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, aquí en Toronto, en Europa, muchas partes de Europa, eso no le da resultado al enemigo. ¿Por qué? Porque aquí en este país, aunque no somos libres para predicar la palabra, somos libres, entre comillas, de hablar de Cristo dentro de unas 4 paredes, porque si pedimos un permiso para predicar en otros lugares públicos, a veces los han negado. Pero por lo menos dentro de las 4 paredes, pues estamos seguros. Nadie puede venir aquí a tirarlos un ladrillo o a amenazarlos porque llamamos a la policía y ese vago se lo lleva a la policía. Pero ¿sabe algo? El enemigo se ha encontrado una forma muy sutil de hacerle daño a la iglesia y tristemente lo ha logrado. ¿Y sabe cómo es? A través de la falsa enseñanza. A través de la falsa enseñanza. Eso le ha dado un gran resultado. Muchos de ustedes, igual que yo, que tenemos más de 30 años en el Evangelio, hemos podido ver un descalabramiento en el mundo religioso cristiano. Conocimos iglesias que eran iglesias santas, iglesias rectas en cuanto a la palabra de Dios. Hoy día esas iglesias toleran todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Todo en sus altares. Sus altares a veces los convierten en discotecas y tantas cosas. Triste realmente donde ha caído la iglesia hoy día. ¿Por qué? Porque el enemigo sutilmente se fue metiendo con la falsa enseñanza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros en cuanto a la palabra del Señor. Y dice aquí porque hay muchos, dice. Vemos aquí entonces cómo la falsedad se propaga rápidamente. Esto era de urgencia. Por esto Pablo le dice a Tito que establezca líderes en la iglesia. Hoy día esto se ha duplicado. Es una emergencia a nivel global en el mundo religioso que tenemos hoy día. Si notamos, estos habían surgido dentro de la misma iglesia. Okay, escuche esto. Estos habían sido cristianos que habían crecido bajo la sana doctrina, pero poco a poco fueron metiéndose otros falsos maestros y trastornaron la fe de estos, y estos empezaron a propagar la falsedad dentro de la iglesia. Los ataques del diablo se encuentran dentro de la iglesia, muchas veces vienen del interior de la misma. Esto es lo que se llama la apostasía
teológica, ¿verdad? Hay dos clases de apóstatas. Está el apóstata teológico y el apóstata moral. El apóstata moral es aquel que un día fue cristiano, dejó las cosas del Señor y se volvió nuevamente, como dice la palabra, como la cerda, a comerse el vómito que había tragado, a volver a tragar ese aguardiente que ya tenía años de no tragarlo, a volver a fumar droga. Eso es lo que significa eso. Como la cerda ahí se vuelve y se come su propio vómito. Esta persona se fue a hundir en el pecado. Pero existe el apóstata teológico. Y el apóstata teológico, muchos de ellos no se han ido a revolcar tanto con el mundo. El apóstata teológico es aquel que trata, oiga bien, que trata de poner en duda la fe del evangelio a través de los erróneos conceptos que él tiene de la palabra de Dios. Ese es un apóstata teológico. Y aquí habían de ambos, habían tanto teológicos, tanto morales. Entonces Pablo le habla a Tito describiéndole la conducta de ellos. Vea cómo Pablo le dice contumaces. Hay muchos contumaces. La palabra contumaz es alguien de una conducta o una idea errónea, a pesar de que ya ha recibido advertencias de algo. Es un rebelde, ese es un contumaz. Y Pablo le dice aquí que estas personas tenían esas características. Otra segunda característica, Pablo le dice que no solamente eran contumaces, sino también dice que eran habladores de vanidades. Vea lo que dice ahí en el versículo 10. Habladores de vanidades. Un hablador de vanidad es alguien que con frecuencia expone sus opiniones equivocadas sin analizarlas a la luz de la palabra de Dios. Ese es una persona habladora de vanidades. Que esta persona, alguien habla con frecuencia, expone sus opiniones equivocadas, que él cree que es así, sin importarle realmente qué es lo que la palabra de Dios dice. Esa es una persona habladora de vanidad. Luego dice que había no solamente contumaces y habladores de vanidad, dice que habían engañadores. Un engañador es más que un mentiroso. Esta persona es como el jefe de los mentirosos, un engañador. ¿Por qué? Porque un mentiroso es alguien que no honra la verdad. Un engañador es alguien que miente con intenciones de causar daño. Un engañador es aquel que le pone o le quita la palabra con el fin de causar daño espiritual, ya sea en una iglesia y un creyente. Ese es un engañador. Y dice la Biblia aquí que habían de estas personas engañadores. Verso 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Vean qué tremendo es esto, hermano. Entonces Pablo aquí ya nos dio descripciones. Ahora Pablo aquí nos está dando el motivo de estos engañadores, el motivo por qué engañaban. Mire, un engañador va a utilizar toda su teología, todo su conocimiento, etcétera. Él lo va a utilizar todo para sus propios intereses. Pablo le dice a Tito que el motivo principal de ellos es el amor al dinero, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia. Oiga bien, esto tiene que ver con dinero. O sea, el motivo de estas personas era simplemente sacar lucros de ganancia. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? ¿Cuántos tenemos hoy día que van por el mundo diciendo que son pastores, profetas, evangelistas y todo? Y a veces estas personas han sido engañadores. A veces ni cristianos han sido. Vea, una vez un pastor me decía a mí, cuando yo empecé en los caminos del Señor hace casi 30 años, me decía, mira, me decía, te puedo asegurar, me decía él, que muchas veces hemos tenido el diablo predicándolos y no los hemos dado cuenta. Y yo creo que este anciano tenía razón. ¿Cuántas veces quizás hemos aplaudido, hemos dado dinero y no nos hemos dado cuenta quién es esa persona que nos ha estado predicando la palabra? Muchas personas hoy día eso es lo que hacen. El motivo de ellos no es amar la obra, no es amar la iglesia, no es amar los hermanos. El motivo de ello es sacar grandes lucros de ganancia, viviendo lujosamente.
¿Por qué? Por medio de los conocimientos que ellos tienen. Y Pablo le dice aquí claramente, léalo, el verso 11, vea, dice, mayormente a los de la circuncisión, a los cuales es tapar la boca, que trastornan casas enteras engañando por ganancia. Oiga bien, enseñando por ganancia. O sea, el ministerio de ellos no era por amor a la obra, el ministerio de ellos era por amor a ganancias, al dinero. Qué triste, amados hermanos, lo que estamos viviendo hoy día. Pero la razón principal por la que muchos hombres y mujeres de Dios que aman a Dios con todo su corazón, muchos de ellos hoy están decepcionados. Quizás tú que me estás escuchando, quizás estás decepcionado de tantas malas experiencias que has tenido. Pero la culpa ha sido tuya. ¿Sabes por qué? Porque esta verdad aquí ha estado. Este libro llamado Biblia lleva milenios. Aquí ha estado esta verdad. ¿Qué hemos hecho con ella? No la hemos estudiado. No la hemos atesorado. Y esa es la razón por la que mucha gente cae en el error. Hay gente que le gusta, hermano, que le gusta exaltar al líder, que me mire, mi líder es un exégeta, que es un gran doctor en teología. Mire, hace poco que ya hablaba con una hermana y esta hermana quedó tan decepcionada. Me hablaba de que el líder tenía un hombre preparado, tenía una teología y me empezó a hablar de unas herejías que estaban pasando ahí. Quedó decepcionada, tuvo que irse y gracias a Dios, la hermana está firme en los caminos de Dios, no se fue, no abandonó su fe, pero se fue decepcionada. Qué triste es tener un libro llamado Biblia y estar apoyando una mentira. Ahora, Pablo le explica a Tito cómo debe taparles la boca. Y lo que Pablo, representa aquí en el capítulo 1, versículos 7 al 9, esto es el modelo de lo que debe ser una iglesia o un verdadero cristiano, un líder verdadero. Vea cómo debe taparles la boca Tito a estos hombres. Le dice en el versículo 7 cómo tiene que taparles la boca, siendo él irreprensible, siendo él buen administrador, siendo él no soberbio. Ahí lo dice en el versículo 7. Esa es la manera como Tito tenía que taparles la boca, siendo irreprensible, siendo un buen administrador, siendo una persona no soberbia. Un soberbio es una persona que pierde los estribos, que no sabe mantener la calma. Ese es una persona que no es sobrio. En medio de cualquier circunstancia, es alguien que pierde el control de la situación que está enfrentando, ya sea gritando, insultando, humillando, ultrajando. Es equivalente a una persona que no está sobria para conducir. La sustancia química que lleva en su sangre le ha quitado la sobriedad a esta persona, le ha quitado la habilidad de conducir. Por ende, esa persona pierde el control de su vehículo y comete un accidente. ¿Cuántas personas hay así hoy día? Líderes que cuando no están de acuerdo con él, empieza a gritar, empieza a amenazar, a ultrajar, a tirar eslogan desde el púlpito porque no están de acuerdo con las cosas que ellos dicen. Oiga, si ese líder que usted tiene grita, se incomoda, se irrita, cuando usted cuestiona sus mensajes, sacúdase los pies y váyase de ahí. Váyase de ahí. Porque un verdadero siervo de Dios no tiene por qué mostrar esta clase de actitud cuando se le cuestionan algunas cosas que está enseñando. Usted tiene que ser libre para poder preguntar algo que usted cree que no está correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, una persona que no es sobria es eso, una persona que pierde el control. Aquí el profeta soy yo, aquí el apóstol soy yo, aquí el pastor soy yo, y aquí yo hago lo que me da la gana. Un momento, usted es un siervo de Dios, no es un dictador. Usted, escuchó bien, usted es un siervo de Dios, fue llamado a ser un siervo de Dios, no un dictador. La dictaduría en la religión no puede estar. No somos llamados a ser siervos de Dios y no es
que la gente va a hacer lo que yo le diga. No, no, no. Vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra, lo cual es diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Luego Pablo también le dice a Tito que le debe tapar la boca no siendo un iracundo. Dice, no iracundo. Una persona iracunda no es una persona, hermano, que no se enoja de cuando en cuando. Una persona iracunda es alguien que con tantito está propenso al enojo, con tantito. Son personas que con mucha facilidad tienen un circuito emocional y explotan sus emociones. A la ira son muy sensibles y se alteran con tanta frecuencia que es imposible tratar cualquier tipo de tema con ellos. Esa es una persona iracunda. Usted sabe que no puede tratar ningún tema con esa persona porque esa persona inmediatamente puede ver en la cara, su rostro, cómo se pone de enojado, los ojos se le ponen que se le van a salir de enojado porque usted le está cuestionando el tema que está hablando. Esa es una persona de lo que Pablo le está diciendo a Tito, que no sea un iracundo. Luego le dice Pablo a Tito, no dado al vino, eso lo vamos a tratar más adelante, este tema del vino, lo vamos a dar para más adelante, este tema del vino, pero le dice, no pendenciero, no pendenciero. Y quiero que esté pendiente cuando toquemos esta cosa del vino, porque hay muchas cuestiones se han dado en esto, y quiero tocar este tema del vino un poquito más profundo. Por eso me voy a saltar a esta otra característica que tiene que tener Tito para poderle tapar la boca a estas personas, que no sea un pendenciero. ¿Qué es un pendenciero? Un pendenciero es un contencioso, un vengativo. Una persona pendenciera es una persona que opta por las riñas y los enfrentamientos, le gustan las disputas, los altercados, es una persona que se interesa más en buscar peleas que en buscar acuerdos, es una persona que en un intercambio de opiniones y estas personas no pueden llegar a ningún acuerdo. Esta persona cuando no llega a ningún acuerdo invita al pleito, a la bronca, al pleito, a las discusiones. Esa es una persona pendenciera. Luego le dice también a Tito, no codicioso. Estas son las características que tiene que tener un siervo de Dios que quiera taparle la boca a estas personas que están predicando en contra o están predicando herejías de acuerdo a la palabra de Dios. No codicioso. Una persona es una persona que por el afán de las riquezas no toma en cuenta ni la integridad ni la honestidad con tal de prosperar y alcanzar metas económicas en su vida. Estas personas son personas que su meta es salir de su situación económica a cualquier costo. Un verdadero siervo de Dios no debe tomar el evangelio solo como un recurso para salir de su desahogo económico. No. Jesse era una persona codiciosa. Usted ha leído la historia de Jesse, el siervo de Naamán. Por andar de codicioso, Eliseo le dice, ahora la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Las cosas que obtenemos de una manera incorrecta, oiga bien, tarde o temprano, vamos a terminar pagando las consecuencias de eso, oiga bien. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, a ese le es pecado. Si yo estoy agarrando algo que sé que no me pertenece, si yo estoy extorsionando, tarde o temprano, yo voy a pagar las consecuencias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Luego le dice que debe ser una persona también hospedador. Una persona hospedador. Un hospedador es alguien que brinda su ayuda a cualquier persona que está pasando necesidad, sea quien sea. Hospedador. Esta palabra hospedador es afecto al forastero. Ahora, ¿cree usted que es correcto que alguien realmente esté pasando necesidad y usted tenga realmente cómo ayudar a esa persona y a lo único que se compromete es a orar y no ayudar en forma práctica? ¿Usted cree realmente que eso es correcto? Claro que no. Porque la palabra dice que si nosotros tenemos, claro, si no tenemos la oportunidad, pues entonces no podemos ayudar. Pero si usted tiene cómo ayudar, aunque no estamos
para sacar de la pobreza a nadie, pero si usted tiene cómo ayudar y lo único en lo que se compromete es orar y no ayudar en forma práctica, estamos alejados de ser hospedadores. Y claro, tenemos que tener cuidado a quién metemos a la casa. Claro que sí, no vamos a meter a la casa a un desconocido, pero podemos ayudar en forma práctica. Si una persona no la conocemos, una familia no la conocemos y nos pide alojamiento, pues podemos ver, a ver si le podemos rentar un cuarto, aunque sea por la noche, hospedarle en un hotel, y es lo mismo. Entonces, esta persona tiene que tener esto, hermano. La hospitalidad piadosa se basa cuando hacemos a alguien algo por alguien, de quien nosotros sabemos que no podemos ser recompensados por ellos. ¿Verdad? No está en lo que hacemos por ellos, vea, que nos caigan bien o que tengan suficientes recursos para recompensarlo, lo que hacemos por ellos, no. Usted realmente hace eso porque es llamado a hacerlo. Aunque no realmente tenga cómo sacar, cómo esa persona corresponderle con lo que usted le ha dado. Esta persona tiene que ser hospedador, dice amante de lo bueno. También dice la palabra que este hombre tiene que ser sobrio. Sobrio es una persona que tiene control de las cosas en las que piensa y en lo que hace. Esto tiene que ver con la abstinencia. Es una persona que no se deja llevar por lo que otros hacen. Esa persona mantiene el equilibrio. Es una persona que sabe evitar situaciones, conversaciones que puedan dañar su vida espiritual. Es una persona que sabe mantener sus prioridades y se ajusta a ellas. Esa es una persona sobria. Otra característica tiene que ser justo. Justo es una persona que actúa de manera apropiada, es una persona que ve y juzga las cosas de acuerdo como Dios las ve y las juzga. Nunca se hace al lado del error, nunca. Nunca se hace al lado de la mentira por congraciarse con nadie. Siempre es equitativo y se ajusta a la verdad. Eso es lo que es una persona justa. Luego dice que tiene que ser justo, tiene que ser santo. Esto es devoto, separado, es una persona irreprochable en todo sentido de ética y conducta. Es un estilo de vida tan irreprochable que inspire a otros a vivir de la misma manera, separado de lo malo. Dueño de sí mismo. Esto nos habla de una persona que tiene control de sí mismo. Esta clase de persona es aquella que no se deja manipular por la maldad, por el enojo, por el odio, por la venganza, por la mentira, por los celos, por la amargura, por el orgullo, etc. Esa es una persona dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel. Esto es aferrarse con fuerza a algo. Esto nos habla que cada uno de nosotros como ministros, líderes, etcétera, hermanos, iglesias, somos llamados a ser leales a Cristo y a su palabra. Oiga bien, a Cristo y a su palabra. Cuando un líder demanda fe ciega a él, allí hay algo que está mal, allí hay algo que tiene que ponerse a sospecha. Porque nosotros somos llamados a serle fiel a Cristo y a su palabra. Claro, tenemos que someterlo a nuestros líderes, claro que sí. Es bíblico, someteo a vuestros pastores, siempre y cuando este pastor tenga estas características. Usted vea que este es un hombre de Dios, usted vea realmente que esta mujer es una mujer santa, una mujer sobria, una mujer de un hombre y una mujer de lo que hemos hablado aquí, lo que está incluido aquí en estos requisitos de un verdadero líder, retenedor de la palabra fiel, aferrarse con fuerza a algo. Somos llamados a hacerle leal a Cristo y a su palabra. La palabra logos es la palabra escrita de Dios, ya que esta palabra es fiel. Entonces, como retenedor de ella, es menester estudiarla, creerla, pasar tiempo con ella, obedecerla, vivir lo que en ella nos dice. Somos retenedores de la palabra cuando nos determinamos a creer firmemente que la palabra tiene la autoridad y suficiencia que el ser humano necesita para su vida, para que su vida sea transformada, y es la única fuente de verdad moral y espiritual, la palabra de Dios. En conclusión, a este párrafo Pablo le dice a Tito
que con estas características, oiga bien, con estas características, Él tiene el poder para taparles la boca a los que contradicen y tuercen la palabra de Dios. El error de ellos iba a ser confrontado a través del estilo de vida de Tito, siendo irreprensible, no siendo soberbio, iracundo, borracho, codicioso, sino siendo hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo y retenedor de la palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque mire, a veces se van a debates públicos, ¿no? Se van a los debates públicos y empiezan a contradecirse lo que la palabra les dice y ahí sale un ganador. Digamos así. Pero mi pregunta es esto. ¿Será que ese ganador está viviendo conforme a lo que la palabra de Dios dice? De nada me sirve que yo vaya y venza a un contrincante, si le podemos llamarle así, y yo viviendo una vida degenerada delante de Dios. Entonces recuerde esto. Usted, profeta, maestro, como usted se llame, usted no es solamente llamado a predicar de la manera correcta. Usted y yo somos llamados a vivir también de la manera correcta. No de la manera perfecta, porque somos de carne humana y fallamos, pero sí somos llamados a vivir de la manera correcta. De otra manera lo estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a un grupo de personas. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar y espero que usted siga pendiente de esta enseñanza. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es un mapa. Es una luz que, Señor, que nos guía en el camino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, buenas noches. Ha sido un placer servirles. Dios me les bendiga. Dios me les guarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.